A ver, empezaremos. Vale. Vale. Sate. Ya. El tema de hoy es... Ay. No siempre lo explican de esta manera. Pero yo tengo entendido, que cuando viene, o sea, la palabra normal viene o sea, de lo que es normativo, ¿no? O sea, de que sigue la norma. O sea, es lo que normalmente se refiere a normal. Entonces, la norma para un ángulo, ¿no?, que se considere dentro de lo que es el plano cartesiano, que es con lo que vamos a estar trabajando, ¿ya? Para poder sacar las razones trigonométricas de cualquier ángulo sin tener ningún tipo de problema, ¿no? O sea, de un ángulo normal. Dicho ángulo siempre va a comenzar del lado positivo de la recta del eje X. Pero, ¿qué es lo que acabo de decir? Pues vamos a explicarlo. Si nosotros tenemos... Si nosotros tenemos nuestro eje X. Ay, ya. Sí. Así. Si nosotros tenemos nuestro eje X, que es el eje horizontal, y nuestro eje Y, que es el eje vertical, nosotros consideraremos a cualquier ángulo normal. Ah, verdad, por cierto. A ver, que quien pueda, ya, quien pueda. Y ahí, bueno, en Twitch, sí, Julián. Julián, porfa, dentro de 2 minutos, 3:15 exacto, o sea, ahí ya ten la lista, ya, ten la lista para dentro de 5 minutos. Y luego, para final de clase, o para luego, para cuando yo te diga, no, para cuando yo te diga, para cuando yo te diga, me sacas otra lista, ¿ya? Y esos que han llegado después, eh, me avisa ya para... no, esos que han llegado después lo pones en el grupo, ¿ya? En el grupo, a los que han llegado después de 5 minutos. Igual aquí también Zoom, porfa, si alguna de las chicas puede hacerlo, ¿ya? Y me lo cuelga en el grupo, porfa. A ver. Ya, estábamos. Estábamos. A ver, voy a poner acá otro marcador Ya. Decíamos que cualquier ángulo se considerará normal si es que dicho ángulo parte desde la zona positiva del eje X, ¿no? Desde el lado positivo del eje X. Del lado positivo de X, lado negativo de X, lado positivo de Y, lado negativo de Y. Si comienza desde este eje, a cualquiera de estos ángulos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo trazo distintas líneas, por ejemplo, la de aquí, la de aquí, o 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 la de aquí. Espera, vale. Si, por ejemplo, yo trazo este ángulo, ¿no? Este será un ángulo en posición normal. Si yo trazo este angulito, pues también será un ángulo en posición normal. Si yo trazo este angulito, también será un ángulo en posición normal. Si yo trazo... Vamos a ponerlo mejor, ¿no? Que parta desde el eje X, ya siempre partiendo desde el eje X. Aquí como sería así. Ay, sería así. Vale. No le hagan caso al pulso.
Este también sería un ángulo en posición normal. Este también sería otro ángulo en posición normal. ¿Ok? Y si parte desde aquí, por ejemplo, este de acá, también se le consideraría un ángulo en posición normal. ¿Vale? Donde, obviamente, donde terminen, será el cuadrante al que pertenezca, ¿no? Como ya saben, y supongo que ya lo habrán hecho en álgebra, bueno, en trigonometría el año pasado. Este de aquí es el primer cuadrante, ¿no? Este de aquí es el segundo cuadrante. Este de aquí es el tercer cuadrante. Y este de aquí es el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, donde termina el ángulo es al cuadrante que pertenece, ¿no? Sería primer cuadrante, primero, segundo. Este sería el tercer cuadrante porque termina aquí. Este sería el cuarto cuadrante y este también sería el cuarto cuadrante. Ok, pues, ¿qué más, profesor? ¿De qué me sirve saber cuando un ángulo está en posición normal? Pues si nosotros vemos que hay un ángulo que está en posición normal, para conocer sus raíces trigonométricas, porque todo ángulo tiene raíces trigonométricas, ¿ya? Será mucho más sencillo. Y para eso, lo voy a explicar de manera relativamente vulgar, ¿ya? O sea, de manera relativamente simplona. No es la mejor manera de explicarlo, porque no es una forma muy técnica. Pero, nosotros siempre que queramos conocer las razones trigonométricas de dichos, de cualquier ángulo, vamos a considerar que sea donde sea que termine dicho triángulo, ¿ok? Sea donde sea que termine dicho ángulo, mejor dicho ángulo, vamos a considerar que será un ángulo que vamos a ubicar en un triangulito rectángulo de esta manera. Siempre vamos a considerar que nuestro ángulo está aquí. Profesor, pero aquí veo ángulos que son bien grandes. No importa, nosotros consideraremos que ese ángulo está aquí. ¿Ok? De esa manera, cuando nosotros vayamos a sacar las razones trigonométricas, siempre a esta vertical la llamaremos y. Será la coordenada y. Y siempre a esta distancia horizontal la llamaremos x. ¿Ok? Vertical y, horizontal x. Una vez tengamos entendido que cualquier ángulo, sea donde sea que acabe, lo vamos a colocar en esta parte del triángulo, siempre vamos a considerar que esta longitud vertical es y esta longitud horizontal es x. Por lo tanto, este vendría a ser el cateto opuesto, ¿ya? Entre comillas, y este vendría a ser el cateto adyacente. Lo vamos a considerar de esa manera únicamente para poder hacer cálculos de razones trigonométricas. ¿Ok? Eso sí, al momento de sacar las razones trigonométricas, ¿ya? Eso sí, no sé si colocarlo por acá, lo vamos a colocar de esta manera. Importante. Importante. ¿Qué cosa es importante? Que sí se considerarán los signos, ¿ya? Siempre se considerarán los signos de x,
y de X y Y. Ya, así lo voy a poner. De X y Y. ¿Ok? Chample. Ok. ¿Ya? Siempre vamos a considerar los signos de X y Y. O sea, si X es negativo, pues está bien. Negativo. Y ese negativo entrará en la operación al momento de sacar la razón trigonométrica y tendrá cierto signo, ¿no? O sea, por ejemplo, si este es positivo y este es positivo y yo quiero sacar tangente, divido cateto opuesto entre cateto adyacente y me dará un valor positivo. ¿Ok? Dime. ¿Eso se ve en el plano? En el plano. Claro, eso, o sea, este X y Y, ¿qué va a hacer? Pues, por ejemplo, si yo estoy en este caso, no, todos los puntos dentro del plano cartesiano tienen unas coordenadas de la forma X, Y, ¿ok? X punto y coma Y. Este es lo que se le llama un par ordenado. Siempre primero va a venir el X y segundo, pues va a venir el Y, ¿ok? Este X es la distancia en X desde el origen. La coordenada en X considerando desde el origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, este X vendría a ser justo esta coordenada acá, que está en el lado negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, si son 3 unidades, pues será, en el origen será el 0, que será menos 1, menos 2 y menos 3, ¿no? Entonces, el X vendría a ser menos 3. Y capaz el Y, ¿no? El Y acá está justo en la zona positiva, ¿no? En la zona positiva de Y, en la parte de arriba. Que puede ser, por ejemplo, tal vez un 7, ¿no? Digamos que 7, entonces sería menos 3,7. ¿Ok? Entonces, ¿quién termina en esta línea, ¿no? En esta línea radial. Pues termina teta. Entonces, para teta, yo lo colocaría aquí teta. Y digo, Y, pues mi Y vale 7. Y mi X vale menos 3. Y eso yo utilizaré para realizar para calcular mis razones trigonométricas. ¿Ok? A ver. Aquí solamente voy a dejar indicado. Lo voy a dejar indicado como X y Y. ¿Ok? Entonces. Va a ser bastante sencillo si lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya ven el ángulo de esta forma, uno se asusta, ¿no? Y no tiene que asustarse. Simplemente decir, mira, aquí está teta, ¿no? Está terminando aquí en el segundo cuadrante. Pues no me importa. Simplemente lo coloco aquí, lo aprieto y lo coloco acá. O sea, es que obviamente tiene que considerar que esto es una ayuda nada más, ¿ya? Esto es una ayuda, esto no es algo real, ¿ya? O sea, obviamente teta no va a entrar aquí, no va a entrar en esta parte, ¿no? Porque este es un ángulo agudo. Pero esto es para facilitarnos los cálculos, nada más, ¿no? Teta puede estar valiendo 120 grados, pero yo voy a decir que mi teta está acá, por más que no entre. ¿Por qué? Porque me va a servir para hacerme una imagen mental de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, de cómo se calculan las razones trigonométricas, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Obviamente la hipotenusa siempre va a ser positiva porque resulta pues, de la suma de cuadrados, entonces eso no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, luego de esto, ya, porque o sea, acá en el que, o sea, obviamente, ya cuando nosotros hablamos de ángulos de más de 90 grados, ¿no? Ángulos que ya sobrepasan el primer cuadrante, que ya no son ángulos que entren en un triángulo rectángulo. Siempre van a leer en los problemas que hablan de un radio vector. El radio vector, para nosotros, va a ser nuestra hipotenusa, ¿ya? Radio vector va a ser la distancia de ese punto, ¿no? Que tiene su coordenada marcada hacia el origen, ¿ya? Para nosotros va a ser simplemente la hipotenusa. ¿Ok? Para que se entienda. El Y siempre nos va a valer a nosotros como un cateto opuesto. El X siempre nos va a valer a nosotros
como un cateto adyacente. Y la hipotenusa, o el radiovector, nos va a servir a nosotros como una hipotenusa. ¿Ok? Estamos simplificando aquel tema. Lo estamos simplificando. Obviamente, si viene como un matemático puro, pues me tiran una cachetada. Pero esta es la mejor manera de simplificarlo para no hacernos líos. ¿Vale? Luego tendríamos también que explicar el tema de los ángulos coterminales. Los ángulos coterminales, pues simplemente son ángulos que tienen el mismo fin. Tienen el mismo inicio, al ser ángulos en posición normal, pero todos esos ángulos tienen el mismo fin. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿cómo que tiene el mismo inicio y final? ¿Son el mismo ángulo? Pues no, no son el mismo ángulo. ¿Vale? No son el mismo ángulo. Para eso, nuevamente vamos a dibujar aquí un pequeño plano. Tenemos acá X y Y. Y vamos a trazar un radiovectorcito por acá. Ok, entonces aquí llegará un ángulo, ¿no? Acá llegará un ángulo. Pongamos alfa. Pero, entonces, ¿qué otro ángulo comienza donde está alfa y termina donde está alfa? Ahí dirá, profesor, este ángulo de acá. Pues sí, es verdad. Pero también hay otros ángulos. Por ejemplo, puede estar este ángulo de acá, que viene y uy, se da la vuelta. Y recién a la segunda vuelta, o sea, después de la primera vuelta, recién cae. Entonces, este ángulo de acá también sería un ángulo coterminal. ¿Ok? La verdad no. Pero puedes tomar la captura luego el video guardado. A ver. Entonces. Entonces solamente serían esos tres ángulos. Pues no. O sea, tú le puedes dar 50 vueltas al plano cartesiano. Y luego de las 50, después de que ya estás cansado, boom, recién termina acá. También sería un ángulo coterminal. ¿Vale? También sería un ángulo coterminal. ¿Cuál es el chistecito de los ángulos coterminales? Pues que van a tener las mismas razones trigonométricas. ¿Ok? Todas ellas van a tener las mismas razones trigonométricas. Pues porque cualquier coordenada de su radiovector, pues van a tener las mismas relaciones de aspecto. ¿Ok? Por lo tanto, todos ellos son puntos en las que la relación de X con Y, pues son la misma. Entonces, al fin de cuentas, pues todos van a tener las mismas razones trigonométricas. El detalle, eso sí, es que si nosotros conocemos el primer ángulo en posición normal positivo, que en este caso sería alfa, ¿no? Que es menor a una vuelta, todos los demás ángulos coterminales siempre serán, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá un ángulo coterminal a alfa. Pues siempre va a ser ese alfa más una cantidad de vueltas, ¿no? Sabiendo que cada vuelta son 2 pi radianes, ¿no? Una vuelta es 360 grados o 2 pi radianes, ¿no? Vamos a poner en las dos formas. Ok. Vamos a poner así. Que se van a poder representar de esas maneras. Esto si es en radianes, y esto de acá, pues si es en sexagesimales. Pero también puedo quitarle, ¿no? O sea, también puedo quitarle. O sea, también puedo quitarle y empezar a hacer vueltas al revés, ¿no? O sea, teta, por ejemplo, sería alfa, pero luego de que le quites una vuelta, ¿no? Entonces, todos estos ángulos coterminales van a tener ese detalle. ¿Ya? Que son el primer ángulo en posición normal menor a una vuelta más cierta cantidad de vueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo acá está alfa, que termina aquí, y desde aquí, ¿no? Desde aquí, porque acá venía este de beta, llega acá hasta que era alfa. Para beta, desde aquí,
pues hacemos una vuelta entera, ¿no? Hemos hecho una vuelta entera. Entonces beta sería alfa más una vuelta, ¿no? Sería alfa más 360 grados o alfa más 2pi. Eso es lo único que nos tiene que importar, ¿ya? Que los ángulos coterminales es un mismo ángulo sumado o restado una cierta cantidad de vueltas, y todos ellos van a tener las mismas razones trigonométricas. Sabiendo eso, pues vamos a ver algunos ejercicios, la verdad. Pues porque la verdad, yo creo que cualquier otra cosa que falte explicarse, bueno, que ya se haya explicado y que no se haya entendido muy bien, pues seguro con algunos ejemplillos se entenderá bastante bien. ¿Ok? Entonces, recuerden, donde ustedes lean radio vector o la longitud del radio vector, hipotenusa. Leen Y, cateto opuesto. Leen X, cateto adyacente. Y siempre con su signo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Problema number 1. A ver, vamos a hacerlo porque que tratar de avanzar relativamente rápido para que agarren el ritmo y ya pues de ahí van avanzando todo lo demás aquí. Ya miren, problema 1. Mira, ni siquiera voy a dibujar. Acá por ejemplo en este problema en este problema ni siquiera tengo que dibujar, ¿no? Acá tengo los puntos X, Y, que pertenece al lado final de un ángulo de posición normal, ¿no? Bueno, lo voy a dibujar ya, para que se entienda más o menos cómo está ubicado. O sea, por ejemplo, acá tenemos nuestro X, acá tenemos nuestro Y. Está bien. A ver, un ratito, ¿ya? A ver, Medina, está bien. Ibarra también. Ok. Vale. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ya, entonces. Dice que el punto 1 menos 3 x1, o sea, x en el lado positivo, ¿no? Porque es 1 positivo. Menos 3, o sea, este y, el lado negativo es este. Entonces menos 3 estaría por acá. Por lo tanto, nuestro puntito sería este, ¿no? Entonces si yo trazo mi radio vector, aunque en sí terminaría acá, ¿no? Porque dice que es el punto final, ¿no? Pertenece al lado final de un ángulo de posición normal. Que la verdad no importa dónde termine. Y pues nuestro ángulo sería este de acá, ¿no? Entonces, de este ángulo nos piden pues la secante y la tangente, que resolvamos esa operación. Por lo tanto, pues, si nosotros, ¿no? Aquí es donde viene el temita esa de facilitarnos el trabajo. A ver, vamos a poner acá. De esta manera. Esto simplemente es una representación, ¿ya? Recuerden, es solo una representación. No es la realidad. Ok. Luego no diga, mira que el profe pone el ángulo en este lado chiquito. Si el ángulo es recontra grande. El ángulo incluso pertenece al cuarto cuadrante, ¿no? Pertenece al cuarto cuadrante. Pero nosotros vamos a decir que por aquí es, o sea que aquí está. Entonces lo que es como X lo voy a poner aquí, ¿no? X será 1. El Y es menos 3 de acá, menos 3. Obviamente esto está pésimamente dibujado, pero es la idea que a mí me puede servir para hacer los cálculos rápidamente. Si yo considero esto como 3 y 1, pues hago mi Pitágoras, ¿no? 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, más 1 al cuadrado es 1, 9 más 1 es 10 y la raíz cuadrada es raíz de 10, ¿no? Entonces la hipotenusa es raíz de 10. Entonces, aquí yo resuelvo, ¿no? Yo resuelvo. Digo, es igual a raíz de 10, secante de alfa más tangente de alfa. Entonces digo, es igual a raíz de 10, secante de alfa. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente, ¿no? O sea, raíz de 10
sobre 1. En otras palabras, raíz de 10, ¿no? Más tangente de alfa, cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, menos 3 entre 1. ¿Ya? No se acostumbran a que yo ponga el 1 abajo, ¿ya? Pero ya háganse la idea de que es menos 3. Lo estoy poniendo nada más como por ser el primer problema. Raíz de 10 por raíz de 10, raíz de 10 al cuadrado, o sea, 10. Ya saben, raíz de 10 por raíz de 10 es 10. Más por menos es menos 3. Entonces 10 menos 3 nos sale 7. Y listo. Ya tenemos nuestro primer resultado, ¿no? E vale 7. Espero que te encuentres bien. Ok. En este problema 2. También vamos a dibujar, ¿vale? Vamos a dibujar también. O sea, no será necesario, pero no nos hace daño. Ahora acá tenemos nuestro planito, XY, punto menos 2, 3, este de aquí ya saben, este es X, este Y, lo pongo en rojo, X y Y, X es menos 2, X es menos 2, o sea, por ejemplo por acá, menos 2, y el 3, ¿no? Y vale 3, lo tenemos por aquí, Y 3. Entonces nuestro puntito estaría por acá. Ok. Entonces luego tenemos nuestro vector. Ay, me asustaste. Vale. Ya vale. Vale, Camacha también aquí. ¿Qué me asustando ahí? Ay, es que no se nota bien acá lo que estoy poniendo. Vale. Ya, no está. Aquí, listo. Entonces, nuestro ángulo en este caso. Que aquí puse. Bueno, acá era alfa, ¿no? Ya. Pues aquí nuestro ángulo teta sería este de aquí, ¿no? Teta. Entonces nosotros agarramos, ¿no? Y pedimos perdón al diosito de las matemáticas. Dibujamos nuestro triangulito. Colocamos nuestro ángulo teta aquí. Y digo, X pues vale menos 2. Entonces yo pongo menos 2 en el horizontal. Y en la vertical 3. Hago mi Pitágoras al cuadrado 9 al cuadrado 4. 9 más 4, 13. Raíz cuadrada. Pues raíz cuadrada de 13. Ok. Entonces, una vez tenemos los lados, ¿no?, de nuestro triángulo rectángulo imaginario, ya pasamos a resolver, ¿no? Q nos dice que es igual a la raíz 13 por cosecante de teta menos cotangente de teta. Entonces, Q es igual a la raíz de 13 por cosecante de teta. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, raíz de 13 sobre 3. Menos cotangente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, menos 2 sobre 13. Pongo Q. Raíz de 13 por raíz de 13. Raíz de 13 al cuadrado. En otras palabras, raíz de 13. Está dividido entre 3. Y menos por menos, pues quedaría más, ¿no? Quedaría más 2 tercios. Ay, qué choca. He dicho 13 y después raíz de 13. Raíz de 13 por raíz de 13. Raíz de 13 al cuadrado, o sea 13. Ahora, son fracciones homogéneas. Abajo dejo el 3 y sumo 13 más 2, 15. 15 entre 3, pues 5. Ok, respuesta 5. Pues ok, lo hacemos. Problema number 3. A ver, este problema 3
tiene un detallito. ¿Ya? Tiene un súper detallito. ¿Cuál es ese detallito? Pues que si vemos los ángulos, vemos que alfa comienza en X, ¿no? Y termina justo en esta línea. Y el teta comienza también en X y termina en la misma línea. Por lo tanto, alfa y teta son ángulos coterminales. Ok, ¿qué pasa si son ángulos coterminales? Pues que lo que nos piden, que es 3 tangente de alfa entre tangente de teta menos 2 seno de teta entre seno de alfa, menos secante de alfa entre secante de teta. Pues lo que pasa es que si alfa y teta son coterminales, la tangente de teta pues será igual al tangente de alfa. Y el seno de teta pues también será igual al seno de alfa. Y la secante de teta también será igual a la secante de alfa. Por lo tanto, pim pim, pum pum, pam pam. Y tendríamos 3 menos 2 menos 1 que nos sale 0. ¿Ok? 3 menos 2 menos 1, 0. Y listo. Ya está el problema. Ese es el detalle y lo importante que mencioné de los ángulos coterminales. Pues que los ángulos coterminales son ángulos que tienen las mismas razones trigonométricas. Entonces la tangente de un ángulo va a ser la misma tangente de los demás ángulos coterminales al primero, ¿no? Entonces, ahí las razones pues simplemente están para que uno se asuste, porque van a desaparecer. Y ya está. Ahí sí no me importa el signo. Pero ¿cuándo habrás terminado de pintar ese tablero? A ver, vamos a hacer el problema. Aquí en este problema pues tenemos un cuadradito, ¿no? Se supone que es un cuadradito porque nos dicen que este lado mide igual que este. Y al ser un rectángulo, pues los otros lados van a medir igual que el lado opuesto, ¿no? Así que... al fin de cuentas... al fin de cuentas... todos los lados son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? O sea que Mariana tiene la culpa. Vale. Aquí. Vamos a poner, como acá tenemos el ángulo 53, vamos a dibujar una línea que nos va a ayudar. ¿Vale? Vamos a dibujar esta línea de acá. Y vamos a decir que en este triángulo rectángulo, lo que voy a poner ahorita no son coordenadas ni nada de eso. Son longitudes puras y duras, ¿ya? Longitudes nada más. O sea, ahorita no voy a considerar. Ahorita voy a considerar. O sea, no voy a considerar el tema de los signos, ¿ya? Así que, como longitudes, yo puedo decir que esto mide como 5K. Al ser este 53, pues este sería 4K. ¿No? Y esta longitud de acá, pues sería 3K. ¿Ok? Ahora, si este es 53 y este es 90, pues para completar los 180, acá sería 37 seno. Al ser un cuadrado, este lado de acá también me daría 5K, ¿no? Entonces, al ser también otro triángulo rectángulo, esta longitud de acá abajo
era 4K. Y esta longitud de aquí es 3K, ¿no? Esta longitud sería 3K, pero no me importa. No me va a importar. ¿Por qué? Porque ya con esto tengo una coordenada. Tengo la coordenada de aquí. Y esta coordenada es X. ¿Cuánto es en X? La distancia en X desde el origen hasta este puntito es 7K. Pero está en el lado negativo de X, ¿no? En el lado negativo de X. Por lo tanto sería menos 7K. Y luego vendría el Y, la distancia del punto, ¿no? ¿Cómo le puedo poner? ¿Cómo le puedo poner? Vamos a poner así, ¿no? La distancia de la parte de Y, ¿no? Hasta el origen. O sea, en esta distancia de acá era 4K. Y como está en el lado positivo, ¿no? Está en la parte de arriba, está en el lado positivo de Y, solo sería 4K. ¿Ok? Entonces, en mi representación, como hemos estado haciendo antes, acá tenemos teta. Mi longitud en X, ¿no? Mi longitud en X es menos 7K, ¿no? Menos 7K, XY. Vamos a poner acá XY. Sería menos 7K. Y mi vertical sería 4K, ¿no? Mi Y. Al hacer Pitágoras, pues bueno, ¿qué Pitágoras? La verdad ahí nomás ya. Tangente de teta. Por lo tanto, tangente de teta. Cateto opuesta entre cateto adyacente, ¿no? Sería 4K. Voy a poner acá en rojo. 4K entre menos 7K. Los K se van. Y 4 entre menos 7, pues menos 4 séptimos. ¿Ok? Y ese sería el resultado de nuestro problema 4. ¿Ok? Menos 4 séptimos. Y listo, sencillo. Vamos a hacer este problema. Vamos a hacer este problema 5. Aquí he puesto dos propiedades que voy a utilizar para resolver este problema. No es que necesite las dos, ¿ya? Sino que puedo resolverlo utilizando una o puedo resolverlo utilizando la otra. Yo creo que no has leído el problema, Lurk. A ver, voy a comenzar resolviéndolo utilizando el método 1. O sea, esto de acá, esto acá veo un triángulo rectángulo con una altura. ¿Y qué? O sea, no veo nada aquí parecido. Entonces vamos a explicarlo. Para eso, me olvidé. Me olvidé que tendría que haber dibujado. Pero vale. Lo voy a hacer relativamente chiquito. Porque una vez las cosas están hechas, pues no se necesita mucho, la verdad. Y X. Vale. Y de aquí voy a trazar una circunferencia de la cual esto de acá no me sirve. Ya. Y aquí hay una alturita, ¿no? Y finalmente tenemos esto de acá. ¿Ok? Voy a usar este mismo dibujo para aplicar el segundo método. Vamos a hacerlo acá entonces. Miren, el problema nos dice que esto mide 3 y esto mide 5, ¿no? Primer conocimiento geométrico que tenemos que saber en una semicircunferencia. Esto es una semicircunferencia, o sea, la mitad de una circunferencia.
Y es que si tú trazas de un extremo, ¿no? Del diámetro, una línea a cualquier punto de la circunferencia y lo unes con el otro extremo, ese ángulo siempre es de 90 grados. ¿Ok? Ese es el primer dato que te salvará la vida. Entonces, si yo trazo acá una altura, pues primero, esto de acá también es 90 grados. Esto de acá también es 90 grados. Entonces aquí vamos a aplicar algo que también es importante. Teorema básico, Tales de Mileto. Si tenemos dos líneas que son paralelas, ¿no? En este caso la altura verde y la altura amarilla, ¿no? Estas dos son paralelas, ¿no? El ángulo se está transportando sin problemas. Pues si dos secciones tienen cierta proporción, las otras dos secciones que yo dibuje en cualquier lado, aquí por ejemplo, estas secciones siempre van a mantener la misma proporción. Entonces, si esto de acá es 3 y 5, yo puedo decir que están en proporción de 3K a 5K. ¿Ok? ¿Y eso de qué me sirve? Pues al yo haber trazado de aquí a aquí, decir 5K, esto es un radio de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia siempre se mantiene igual. Por lo tanto, si este es 5K, este radio de acá también mide 5K. Pero ya hemos dicho que este pedazo mide 3K. Por lo tanto, el otro pedacito debe medir 2K. ¿Ok? Entonces, a este de acá le vamos a llamar H. ¿Y por qué H? Pues porque ahora sí estamos viendo que H es una altura trazada desde el ángulo recto de un triángulo rectángulo y está dividiendo la hipotenusa en dos secciones, un lado que mide 2K y el otro que mide 8K, ¿no? Y aquí puedo aplicar esta propiedad que nos dice que si ocurre esa división, H al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de esas dos secciones, A por B. Entonces, yo digo H al cuadrado es igual a la sección 2K por la otra sección que es 8K. 2 por 8 es 16, K por K es K al cuadrado, y yo saco raíz cuadrada a eso. Le saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16 es 4 y raíz cuadrada de K cuadrada es K. Entonces, tenemos que H vale 4K, ¿no? Entonces, si H vale 4K, ya tengo mi coordenada de este punto, que es X, que es desde el origen, ¿no? Este es el origen, hasta este punto, el horizontal, que es 8K. Pero está en el lado negativo de X, por lo tanto sería menos 8K. Y la distancia vertical, ¿no? La coordenada vertical es H, ¿no? H que vale 4K. Entonces ya tengo las coordenadas que necesito, ¿no? X y Y. Trazo mi triangulito. ¿No? Y digo, mira, acá tengo teta, ¿no? Teta que acabe en esta línea, ¿no? Porque justo, ¿sabes? Estoy queriendo hallar una coordenada de esa línea, pues porque teta justo termina en esta línea, ¿no? Entonces tengo teta y digo, la coordenada Y la voy a poner como vertical, que es 4K. Y la coordenada X la voy a poner como horizontal, que es menos 8K, ¿no? Ahí, no, ¿qué estoy diciendo? Menos 8K. Vamos a poner acá en negrito. Menos 8K. Y acá en rojito. Listo. Menos 8K. Por lo tanto, la tangente de teta. Sería cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Sería 4K entre menos 8K. Los K se van. Cuarta queda 1, 2. Quedaría menos un medio, ¿no? Porque positivo entre negativo es negativo. Y si la tangente de teta es menos un medio, la cotangente de teta es la inversa. O sea, al revés sería menos 2.
Y pues simplemente lo resuelvo, ¿no? Y diríamos tangente de teta menos cotangente de teta, pues es tangente de teta, que es menos 1/2, menos 2. Y este sería 2 positivo menos 1/2, queda 3/2. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. Mencioné que también se podía usar este método de acá. Así que lo vamos a hacer también por ese método. Así que por aquí vamos a trazar una pequeña separación. Solamente voy a calcular una coordenada, porque luego de que calcule la coordenada, todo el procedimiento va a ser lo mismo y la tangente y la cotangente me va a salir igual. ¿Ya? Para aplicar este método de acá, por ejemplo, vamos a aplicar específicamente este de acá, el de la tangente y la secante, pues es que si yo prolongo y aquí trazo una alturita, esta alturita vendría a ser tangente a la circunferencia porque no la tocaría, ¿no? La circunferencia vendría así y no la tocaría. Entonces, me importa ese punto. Voy a hallar las coordenadas de este punto. ¿Cómo hallo las coordenadas de ese punto? Pues primero lo primero. Primero lo primero. Ah, ya. Ya se trata que la había hecho así con eso. Ya, entonces tenemos acá 3 y 5. Nuevamente aplicamos nuestro tales de Mileto, ¿vale? Entonces sería 5. Bueno, ¿qué tales? Así nomás. 3 y 5. 3 y 5. Nosotros sabemos que estos dos son radios, ¿no? Sabemos que estos dos son radios. Por lo tanto, aquí podemos aplicar tales, ¿no? Si yo sé de que estos dos lados son iguales, por lo tanto, estos dos lados son iguales. Esto mide 5. Y acá sabemos que este pedazo mide 3, así que este pedazo mide 2. ¿Ok? Entonces, aquí a este le voy a llamar h. Y voy a aplicar este teorema. La tangente viene siendo c. O sea, este puntito es este puntito de acá. ¿Ok? Este puntito de acá. Entonces aquí tengo una línea que atraviesa toda la circunferencia, ¿no? Donde hay un pedazo afuera que mide 2, que sería A. Y hay otro pedazo adentro que mide 8, que sería B. ¿Ok? Y hay una tangente afuera, la distancia que del punto al punto que toca a la circunferencia, que vendría siendo C. En este caso, H. Entonces, C al cuadrado sería H al cuadrado. De A por A más B. O sea, el pedacito de afuera, que es 2, por A más B, que es toda la línea, ¿no? O sea, toda esta línea hasta el final de la circunferencia. O sea, es de este punto a un punto de la circunferencia y luego al otro punto de la circunferencia. Toda esta longitud vendría siendo 10. ¿Ok? Por lo tanto, h sería la raíz cuadrada de 20. ¿Ok? Si h es la raíz cuadrada de 20, o lo puedo reducir a 2 raíz de 5, que la verdad no importa. Si lo llego a calcular como raíz de 20 o 2 raíz de 5, pues puedo calcular esta longitud, ¿no? Aplicando Pitágoras. Digo, esto mide 10, esto mide raíz de 20, 10 al cuadrado es 100, raíz de 20 al cuadrado es 20, 100 menos 20 es 80, entonces toda esta longitud de acá sería raíz de 80, ¿ya? Raíz de 80, o también lo puedo reducir a 4 raíz de 5, ¿ya? Pero digamos que es raíz de 80. Entonces, yo puedo decir que este es raíz de 20, ¿no? Lo voy a dejar como raíz de 20 y lo de aquí como raíz de 80. Entonces esta coordenada sería el x, que es toda esta de acá, que mide raíz de 80, pero en el lado negativo, sería menos... Ay, se pone a guardar ahorita. Ya, menos raíz de 80, coma, la alturita, que es raíz de 20. Y cuando ustedes lo dividan, ¿no? Para calcular la tangente, raíz de 20 entre raíz de 80, pues ustedes pueden dividir, ¿no? O sea, por ejemplo, raíz de 20 entre menos raíz de 80. Esto lo puedo escribir como raíz de 20. Bueno, ya lo pondría como negativo, ¿no? Menos raíz de 20. Y abajo, esto lo puedo poner como raíz de 4 por raíz de 20, ¿no?
4 por 20 es 80. Se va a la raíz de 20, abajo queda raíz de 4, que es 2, y quedaría menos un medio, que es lo mismo de antes, ¿no? Y pues lo demás saldría exactamente lo mismo. Entonces estos serían los dos caminos que podemos utilizar para resolver nuestro problemita. ¿Ok? Me voy a poner. A ver. No, a ver, sí. Nada que. Nada que. Nada que alguien más. A ver, y esta ya ni siquiera voy a dibujar. Tenemos X y Y. Trazo mi triangulito. Trazo mi triangulito. Digo, mira, teta termina ahí, ya pues vale. Y es menos 4 y X es 1. 4 al cuadrado de 16 más 1, 17, raíz cuadrada de 17 como hipotenusa. Digo, Q es igual a la raíz cuadrada de 17 por la secante de teta más la tangente de teta. Q es igual a... No. Vale, ahora sí. Raíz de 17 por la secante de teta, que vale hipotenusa sobre cateto adyacente, raíz de 17. Más la tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente, menos 4 entre 1, menos 4. O sea, más menos 4. Entonces tenemos Q, que vale 17, ¿no? Que es raíz de 17 al cuadrado, menos 4. 17 menos 4 es 13 y colorín colorado. Este cuento se acaba. Y pasamos al problema 3. Listo, problema 3. ¿Por qué no hay problema 2? Lo hago. Vale. Problema 2. Ya, pues tenemos dice que la coordenada menos 3, 2 pertenece al lado final de un ángulo estándar alfa. Entonces ya sabemos qué pasa cuando ocurre eso. Que simplemente agarramos nuestro triangulito. Y digo, mira, acá está alfa. Mi vertical es 2, ¿no? Y es 2. Y mi horizontal es menos 3. Y pues simplemente hago Pitágoras. Al cuadrado es 4, al cuadrado es 9, 9 más 4 es 13. Y por lo tanto la raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 13. Seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, 2 entre raíz de 13. Por lo tanto, P es igual a la raíz de 13 por seno de alfa, que es 2 entre raíz de 13 y menos 1. La raíz de 13 se va y queda 2 menos 1, 1. Muy bien, problema 2 hecho. Saltamos, problema 4. Ya saben lo que hacemos, agarramos un triangulito imaginario que no existe con lados negativos y positivos. Y digo, mira, pues mi alfa está acá. Mi y, menos 8. Mi x, 6. Al cuadrado 64, al cuadrado 36. Suman 100. Raíz cuadrada de 100, 10. Entonces, L es igual a 5 coseno de alfa. Más 6 tangente de alfa. Coseno de alfa. Cateto adyacente entre hipotenusa, 6 décimos. Bueno, si alguien se da cuenta, esto sería como una especie de 37, ¿no? 37 grados de segundo de cuarto cuadrante, ¿no? O sea, sería menos 37 grados o 323 grados, ¿no? Pero bueno, la cosa es de que 5 por 6 décimos y más... Ay, lo pongo en rojo por lo general. 6 décimos más 6 por tangente de alfa. Cateto opuesto entre cateto adyacente, menos 8 sextos. Quinta, 2. Sexta se va. L es igual a 6 entre 2, que vale 3. Más menos 8, menos 8. ¿No? Y 3 menos 8, menos 5. Y listo, respuesta de la 4. Al agua. Lo hago. Ay, que se nos acaba el tiempo. Marco, ¿sí no? Si no. Vale. Listo, acá tenemos un ángulo
un ángulo de posición normal que está terminando en esta línea y justo conocemos una coordenada, este es X, este es Y, y pues como ya saben, agarramos pin, ay, este no es, pin, 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 agarramos teta, agarramos X que es menos 2 la horizontal y Y que es la vertical, 1. Al cuadrado 4, al cuadrado 1, 4 más 1, 5, raíz cuadrada de 5, por ahí es 5, ¿no? Ya tenemos todos los datos que necesitamos. Decimos E es igual a la raíz cuadrada de 5 por la cosecante de teta menos la cotangente de teta. Ay, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cotangente de teta. Entonces E es igual a la raíz cuadrada de 5, cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto, raíz de 5. Menos cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, menos 2 entre 1, menos 2. ¿No? Entonces tendríamos E, que es igual a raíz de 5 por raíz de 5, que esto es sí. Esto es sí. Esto es 5. Que no me deja de escribir. Más 2. ¿No? Porque menos por menos es más. Y 5 más 2 es 7. Y listo. Tenemos el problema 7 que sale 7. Problema 8. Muy bien, Ángel. Lo haré. Y con esto terminamos. Si se dan cuenta, hay ciertos ángulos de los cuales pueden sacar las razones rápidamente, ¿no? 135, por ejemplo, es 90 más 45, o sea, es 45 grados, está ahí justo, ¿no? En la propia diagonal perfecta hacia abajo. Entonces la tangente de 135 pues debe ser similar a la tangente de 45, o sea, 1. Pero tendríamos que preguntarnos si es 1 positivo o 1 negativo. Acá por lo general siempre es positivo porque las tangentes son división de catetos, ¿no? Y acá los dos catetos son positivos. Pero aquí la parte de Y es positiva, pero la parte de X es negativa. Por lo tanto, positivo entre negativo es negativo, ¿no? Entonces, tangente 135 es menos 1. Y listo, ya está. U otra manera que también puede hacer es que, mira, si esto es 45, ¿no? 45 quiere decir que lo que es así es asá. Entonces, si yo tengo A y acá tengo A, entonces esta es coordenada distancia horizontal A, pero en la parte negativa de X, o sea, sería menos A, A. Y si hagan su triangulito, pues de 135 grados, ¿no? Así hipotéticamente. Y digo, mi vertical es A, mi horizontal es menos A, y por lo tanto, pues tangente de 135 es A entre menos A menos 1. Por si se quiere más explicación. Y bueno, eso es todo. Mire, tenemos 4 minutos. Si alguien desea, preguntar por su nota de hoy, puede hacerle, ¿eh? Marcando el número de 4 cifras de su preferencia. Y si es que